Hola chicos, bienvenidos a nuestro aula virtual. En el vídeo de hoy vamos a comenzar a estudiar el tema 1, la prehistoria. En el primer apartado vamos a estudiar la ciencia histórica y el tiempo. La historia es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad. Para ello, analiza las civilizaciones que se han sucedido en el tiempo en sus aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y artísticos. Para facilitar su estudio, los historiadores dividen el tiempo histórico en periodos de tiempo de duración diferentes, separados por acontecimientos importantes. Los que más se utilizan son dos: las etapas, que son la prehistoria y la historia, separadas ambas por la invención de la escritura en el 3500 a.C., y las edades, que son periodos de tiempo más cortos y que están dentro de las etapas que ya hemos comentado con anterioridad. Son prehistoria, paleolítico, neolítico y edad de los metales, seguida de la Edad Antigua, de la Edad Media, de la Edad Moderna y por último de la Edad Contemporánea. En el segundo apartado vamos a estudiar las edades de la prehistoria. La prehistoria es un periodo de tiempo que transcurre entre la aparición de los primeros homininos, hace unos 4,4 millones de años antes del presente, hasta la invención de la escritura, hacia el 3500 a.C. Se subdivide en tres edades: paleolítico, que va desde hace 2,5 millones de años antes del presente hasta el 9000 a.C., y se caracteriza por la fabricación de instrumentos de piedra tallada que se van perfeccionando con el paso del tiempo. El neolítico, que va desde el 9000 a.C. hasta el 3500 a.C. Aquí se desarrolla la piedra pulida, además de producirse un conjunto de cambios a nivel económico, social, tecnológico y cultural que transformaron por completo los modos de vida. Y la edad de los metales, que va del 3500 a.C. hasta el 1000 a.C. En esta edad se desarrollan instrumentos realizados con aleaciones de metal. Se distinguen tres edades, en función del metal dominante en cada una de ellas: edad del cobre, edad del bronce y edad del hierro. En el tercer apartado vamos a estudiar la arqueología. ¿Qué es la arqueología? Como ya sabéis, es una ciencia que se ocupa de estudiar el pasado de la humanidad a través del análisis de sus restos materiales. Los restos materiales son la principal fuente de obtención de datos para un arqueólogo. Ejemplos de restos materiales pueden ser un resto de cerámica, herramientas o utensilios, espadas, un escudo, un resto de armadura, huesos, entre otros. El trabajo del arqueólogo se divide en una serie de etapas. Prospección, consiste en el estudio y preparación del terreno. La excavación, que consiste en levantar capas del terreno para encontrar restos materiales. Y la fase de laboratorio. Aquí se restauran los restos materiales encontrados en las excavaciones arqueológicas y se estudian los restos materiales para conocer qué antigüedad tienen. En el cuarto apartado vamos a estudiar el proceso de hominización, es decir, cuál es el origen del ser humano y cómo ha ido evolucionando. ¿Dónde se inicia el proceso de hominización? En África. África es la cuna de la humanidad. El proceso de hominización es la secuencia evolutiva que ha tenido como consecuencia a nuestra especie humana actual. Tenemos que saber que nuestra especie pertenece al grupo zoológico de los primates, que aparecieron hace más o menos 70 millones de años antes del presente, y de la especie de los primates surgieron varias ramas evolutivas diferentes. Una de estas ramas fue la de los simios, que apareció hace más o menos unos 30 millones de años antes del presente. Dentro de esta rama de los simios, algunos iniciaron un proceso de hominización a consecuencia de un cambio climático que se produce hace 22 millones de años antes del presente, que hizo desaparecer grandes zonas de bosque, mientras que otros simios no se hominizaron y dieron lugar a los póngidos, que son los gorilas, gibones, chimpancés y orangutanes. Otra alteración climática que se produjo a nivel más local forzó que algunos simios se convirtieran en cazadores carroñeros hace unos 5 millones de años antes del presente, apareciendo así los primeros homininos. ¿Cuáles son las características de los homininos? En primer lugar, el aumento de la capacidad craneal. ¿Esto qué hace? Posibilita el desarrollo de una inteligencia reflexiva
que se va a manifestar en la fabricación y en el uso de herramientas con las que ayudarse en las tareas cotidianas. También permitirá con el paso del tiempo el desarrollo del lenguaje. Además, posibilitó la marcha bípeda, que es la capacidad que permitía a los homininos caminar de forma erguida, como lo hacemos nosotros, con el cráneo en posición vertical sobre la columna, utilizando las dos piernas, gracias a la posición de la cadera y el ensanchamiento de la pelvis. Por último, el pulgar de la mano se desarrolla, es decir, se hace más grande y se hace oponible. ¿Qué quiere decir que se hace oponible? Permite tocar al resto de los dedos flexionándolo. ¿Esto qué permitirá? Sujetar y manipular objetos de forma fácil. Uno de nuestros primeros antepasados fueron los pre-australopitecos. Hoy en día se reconoce a los pre-australopitecos como especies bípedas que no pertenecen al género Homo, pero en los que se encuentra el origen del ser humano actual, que surgieron hace unos 7 millones de años antes del presente. Algunos ejemplos de pre-australopitecos son el Ardipithecus ramidus, que va desde hace 5,5 a 4,4 millones de años antes del presente. Ardipithecus caminaba erguido, tenía el pulgar del pie oponible, lo que no le permitía andar largas distancias, pero sí trepar y agarrarse a las ramas de los árboles. ¿De qué se alimentaba? De frutos, de hojas y de tallos. ¿Dónde vivió Ardipithecus? En el este de África. Hay otras especies de pre-australopithecus, ¿de acuerdo? Nosotros solo nos vamos a centrar en estudiar Ardipithecus ramidus. Los australopitecos fueron varias especies que surgieron hace más de 4 millones de años antes del presente y que desaparecieron hace unos 2 millones de años antes del presente debido a otra crisis climática que hizo que la sabana se hiciera desierto. Características: tenían una capacidad craneal por debajo de los 500 centímetros cúbicos, eran bípedos, es decir, podían caminar sobre dos piernas, eran omnívoros, comían de todo, carne, frutos, raíces. Es posible que algunas de estas especies ya fabricaran algunas herramientas sencillas de piedra y sus restos se localizaron en el sur de África. Algunas de las especies de Australopithecus son Australopithecus afarensis y Australopithecus africanus. Como con el anterior, hay otras muchas especies de Australopithecus. Nosotros solo nos vamos a centrar en estas dos. Y ahora pasamos al género Homo. Hace aproximadamente 2,8 millones de años antes del presente, tiene lugar en África otro cambio climático que hizo que la selva húmeda retrocediera y fuese sustituida por sabanas abiertas. Surgieron nuevas especies con un tamaño ligeramente superior a los que ya hemos visto hasta ahora, a los australopitecos y a los pre-australopitecos, con una capacidad craneal que iba entre los 600 y los 2000 centímetros cúbicos. La posición más alineada con la columna vertebral, un cuerpo mucho más adaptado a caminar sobre dos piernas y un pulgar oponible completo, lo que le permitió tener una mayor capacidad para poder trabajar con las manos. Algunas especies del género Homo son el Homo habilis, que vivió hace 2,4 y 1,6 millones de años antes del presente, tenía una capacidad craneal de 650 centímetros cúbicos y ha sido considerado como la especie más antigua de nuestro género y el primer representante de la especie del género Homo que creó sus propias herramientas. Tenía un bipedismo bastante desarrollado, podía comunicarse mediante sonidos, se localiza en África y creó herramientas conocidas como guijarros afilados, es decir, piedras afiladas. Otro de los representantes del género Homo es el Homo erectus. Vivió entre hace 1,8 millones de años antes del presente hasta hace 300.000 años antes del presente. Su capacidad craneal, si veis, ya es un poquito mayor. Va entre 900 y 1200 centímetros cúbicos. Era capaz de crear utensilios muy elaborados, herramientas muy elaboradas, y de producir el fuego. Homo erectus
será el primer representante del género Homo capaz de producir el fuego. Este descubrimiento será muy importante para su supervivencia. ¿Dónde podemos localizar al Homo erectus? En África, en Asia y en Europa. Herramientas bifaces que eran utensilios de piedra trabajados por las dos caras y lanzas de madera. Otro de los representantes del género Homo es el Neandertal u Homo neanderthalensis. Vivió entre hace unos 230.000 años y 28.000 años antes del presente. Su capacidad craneal es de 1.500 centímetros cúbicos. Vivió en una época glacial en la que hacía mucho frío. Era un auténtico depredador. Se basaba su alimentación en la recolección de frutos, en el carroñeo, es decir, se encontraba animales muertos y se aprovechaba de ellos para comérselos, y de la caza. Como vivieron en una época muy fría, solían vivir en cuevas y en abrigos rocosos. Utilizó el fuego para dar luz, cocinar, ahuyentar a fieras y otros animales salvajes. Es uno de los primeros representantes del género Homo que comenzó a enterrar a sus difuntos realizando una serie de ritos y de prácticas religiosas. Vivió en Europa y en Asia, y sus herramientas eran útiles, más especializados y variados que las herramientas que hemos encontrado con anterioridad, pero de menor tamaño. Flechas, raspadores, perforadores, que le permitían cazar y trabajar y curtir la piel. Por último, tenemos al Homo sapiens, nuestra especie. ¿Qué características presenta? En primer lugar, surgió hace unos 120.000 años antes del presente y continúa en la actualidad. Es la única especie del género Homo que se encuentra hoy con vida. El resto de especies, como ya habéis visto, se extinguieron. La capacidad craneal era de unos 1.450 centímetros cúbicos. Utilizaron un lenguaje articulado. Desarrollaron manifestaciones artísticas muy naturales. Es muy característico, y esto lo habéis visto vosotros, seguro, la representación en cuevas de arte rupestre donde pintaban bisontes, escenas de caza, realizaron pequeñas estatuillas que representan a mujeres, de animales, etcétera, etcétera. ¿Dónde podemos localizarlo? Pues surgieron en África, ¿vale? Y se extendieron por casi todos los continentes. Convivieron, por ejemplo, con los neandertales. Compartieron herramientas, impresiones culturales, e incluso tuvieron descendencia con los neandertales. No sé si lo sabéis, pero nuestra especie, en su genoma, en su ADN, tiene un pequeño porcentaje de neandertal. Es un dato muy curioso a tener en cuenta. Como herramienta, pues introdujeron el hueso y también las astas, es decir, los cuernos de los animales que cazaban en sus herramientas, que eran propulsores, anzuelos, entre otras muchas. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver el árbol de la evolución del ser humano, que iría desde los primeros homininos, hace unos 7 millones de años. Como ya os he dicho, hay otras especies de Preaustralopithecus como Ororhyntugenensis, que vivió hace unos 6-7 millones de años antes del presente, pero que nosotros no vamos a estudiar, simplemente nos vamos a centrar en el Ardipithecus. Luego están los Australopithecus, como los que ya hemos estudiado, Africanus, Anamensis, ¿de acuerdo? Que evolucionó en paralelo, en dos líneas, una hacia los Australopithecus, hacia otras especies de Australopithecus que se dedicaban a comer solo alimentos vegetales, se extinguieron, y otra rama paralela que evolucionó hacia el ser humano actual, ¿de acuerdo? Podemos ver algunos representantes como Habilis, Erectus, que ya hemos comentado, y que de alguna manera representa la evolución del ser humano. Ya os digo, este apartado de aquí es importante
Pero tenemos que saber que continuamente se están encontrando restos materiales y restos de especies nuevas que aparecen cada día y que cada vez complican un poco más el panorama de la evolución del ser humano. Nosotros nos vamos a quedar con la idea de que la evolución no se produce de forma lineal, ¿vale? La evolución no se ha producido de forma lineal a lo largo de la historia. Es decir, una especie no tiene que dar como resultado a otra especie. Es un proceso discontinuo que se produce en el tiempo y en el espacio. Importante, vamos a quedarnos con esta definición. La evolución es un proceso discontinuo que se ha producido a lo largo de la historia, en el tiempo y en el espacio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os comenté que podéis ver el vídeo todas las veces que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Podéis pausarlo todas las veces que sea necesario, visualizarlo tantas veces como consideréis oportuno. Y en clase vamos a preguntar todas las dudas que tengamos, ¿de acuerdo? Pues ya está, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.